No, démosle una lectura, si le parece, a este informe. A ver cómo se ve, qué tendríamos que destacar y cuál sería el siguiente paso. Y por ello le hemos pedido al ingeniero Francisco García Álvarez, socio de la empresa García Jarque Ingenieros y expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Ingeniero, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada. ¿Cómo te ha ido y estás con nosotros? Hola Javier, buenas noches. Saludo a tu auditorio y pues, han sido días muy ajetreados dentro de la ingeniería estructural y de la ingeniería civil en México a partir del reporte que se entregó por parte de la empresa DNB. ¿Qué lectura, digamos, entiendo que hay muchas cosas técnicas, que si los pernos y muchas cosas que se han ya hablado, pero para ti, ¿qué sería importante destacar del informe? ¿Cómo podríamos entender cosas, Francisco, que se presentaron y uno se pregunta por qué se presentan, no las pudieron haber previsto, todo este tipo de circunstancias que sabes que están en el imaginario colectivo? Bueno, creo que el punto más importante del reporte de DNB desde el punto de vista estructural es que se genera una incertidumbre de la calidad del resto de la vía elevada solucionada en metal, con estructura metálica. No tanto así la parte que está solucionada con ballenas o con concreto o la parte del túnel que no han tenido problemas y que no han sido reportadas. Creo que la parte elevada resuelta con estructura metálica a raíz del reporte de DNB donde muestra que los pernos tienen una deficiencia significativa, pues se puede extrapolar a que el resto de los tramos resueltos de esta manera pudieran tener el mismo problema. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora, lo que se tiene que hacer ahora es restituir esa certidumbre, restituir esa confianza de que esos tramos metálicos pues, van a funcionar correctamente. Sí, ese es uno de los grandes retos. ¿Está haciendo el gobierno lo que tiene que hacer en el proceso de investigación? Estamos ante una empresa que es seria, que es muy importante que estemos con ella. ¿Qué piensas de este comité que se ha armado para hacer ahora sí que una revisión de la investigación? Esta parte, ¿cómo la ves, Francisco? Bueno, desde luego creo que haber traído una empresa extranjera en la situación política en la que estaba el país en mayo fue una decisión acertada desde mi punto de vista. No digo, en México se pudo haber hecho el dictamen, pero creo que se pudo haber politizado un poco más. Entonces, Sí. haber traído una empresa extranjera creo que le dio certidumbre al dictamen. Y también se abrió la zona del colapso al Instituto de Ingeniería, por ejemplo, y a unos investigadores locales que se designaron en conjunto del gobierno de la Ciudad de México, junto con los civiles de México, para que en paralelo hicieran también un dictamen y DNB y este grupo de ingenieros llegaron prácticamente a las mismas conclusiones. Entonces, desde el punto de vista, creo que fue una buena decisión haber seleccionado una empresa extranjera. Después, lo que presentó la doctora Sheinbaum el día que presentaron el reporte, al final de la conferencia de prensa, presenta este equipo de 6 pues, personajes muy importantes de la ingeniería estructural mexicana. Tengo el gusto de ser amigo personal de 3 de ellos, y desde luego conozco al ingeniero José María Riobó, pero el doctor Sergio Alcocer, el doctor Bernardo Gómez y el ingeniero Raúl Jan son referentes de la ingeniería estructural mexicana. Los 3 están involucrados en la escritura y en la redacción y la investigación de las normas que nos rigen la construcción en el país. Bueno, no, en la Ciudad de México más bien. Y los 3 son profesionales de muchísima categoría y creo que junto con el ingeniero José María Riobó y los otros 2 ingenieros que ahorita, me disculpan, no recuerdo sus nombres, Sí. Creo que llevarán a cabo un proyecto de rehabilitación que podrá ser implementado en tiempo. Hay algo que honestamente no me gustó de la conferencia de prensa, es que la doctora Sheinbaum puso un plazo de 1 mes para que ellos entregaran el proyecto. Y bueno, creo que una buena parte de que estemos en esta situación es por haber apretado los plazos desde un inicio. Claro. Entonces, creo que se le tiene que dar el tiempo a este consorcio, a este grupo de 6 ingenieros que trabajen, que presenten la propuesta, que no va a ser fácil porque son trabajos quirúrgicos, son trabajos que hay que hacer en las alturas, que hay que intervenir las traves, que hay que colocar nuevos elementos a las vigas metálicas para restituir
la certidumbre de que esa línea se puede abrir. Sí. Oye, Francisco Ingeniero, ¿cómo explicarse el tema de los pernos? Uno sin ser especialista dice, a ver, ¿cómo es posible que se les haya, ahora sí que auténticamente ido de la vista, del trabajo, el que debiera tener determinado número de pernos y a la mera hora tuvo una cantidad ostensiblemente menor? El reporte dice que sí encuentra el número de pernos inferior al que debería tener. No dice cuántos, Sí. ¿no? Ajá. Pero yo no veo tanto problema, o bueno, evidentemente es un problema, pero no veo tan crítico que haya habido poco menos pernos de los que se requerían. Ajá. Lo que veo muy crítico es que la calidad de la soldadura de los pernos no fuera la adecuada, que los pernos no tuvieran la unión adecuada con las traves para que llevaran a cabo su función de unir dos materiales como el concreto y el acero. Esas vigas pueden tener 2 o 3 o hasta 5 pernos a cada 10 centímetros, entonces, o a cada 20, dependiendo lo que el análisis determine. Entonces, la cantidad de pernos es significativamente alta. No sé cuántos pernos menos habrán puesto, no lo indican en el reporte. Creo que lo más crítico es que no estaban correctamente adheridos a estas vigas metálicas. Claro. Oye, ingeniero, uno se pregunta desde que, fíjate, estábamos al aire cuando fue el colapso, y dentro de las primeras cosas que uno se preguntaba es, ¿cómo es posible que casi que de forma intempestiva pudiera colapsar el metro? Que es la gran pregunta que todos nos hacemos. Un poco te lo digo de esta manera, ¿había manera o no de que nos diéramos cuenta? Era muy complicado darse cuenta, porque estos pernos trabajan bajo unas fuerzas que les llamamos cortante. El cortante tiene una característica en su falla y es que es una falla súbita, es una falla frágil, es una falla que no avisa. A diferencia de fallas como la de tensión o fallas como la de flexión, que estas fallas empieza a haber grandes deformaciones de los elementos y las estructuras empiezan a acusar esas deformaciones con agrietamientos, como por ejemplo el caso de ARTS. En el caso de ARTS había grandes agrietamientos en los pisos y en los elementos, y la gente que estaba trabajando ahí se dio cuenta que se estaba deformando la estructura. Pero eso fue una deformación por flexión. Esta es una falla por cortante. El cortante tiene esta falla súbita, es una falla que no avisa. Sí. Entonces, era muy complicado haber determinado que estos puentes pudieran estar bajo estas características. Y es lo que estamos buscando ahorita, quitar esa incertidumbre. Claro. ¿No? y restituir esa capacidad de los puentes, tal vez inclusive olvidándose de la acción compuesta, olvidándose de la participación del concreto, y este grupo de 6 personas, de 6 expertos, pues determinarán la mejor manera para hacerlo. Ingeniero, a ver, 2 asuntos finales. El primero, hay una palabra que constantemente está, y yo creo que es también la que entra en terrenos incluso de la inevitable política, pero que es la palabra mantenimiento. ¿Hay algo que reflexionar sobre eso, que tú veas, que te parezca importante? Porque uno dice, bueno, si están en el mantenimiento, los vecinos decían que se pandeaba, decían que se oía mucho ruido, todo un conjunto de circunstancias. Uno dice, ¿el mantenimiento lo podría detectar o no lo podría detectar? ¿O el mantenimiento no fue el indicado para decir la otra parte de la historia? Desde luego, dentro del mantenimiento debería haber una partida de registros topográficos. Y probablemente los registros topográficos hubieran podido detectar ciertas variaciones en la deformación de estas traves. No hubiera sido muy fácil de detectar, son deformaciones muy pequeñas cuando son este tipo de fallas por cortante, pero tal vez, no sé si existan estos reportes topográficos, lo desconozco, tal vez sí lo existan, pero yo veo muy complicado que con reportes topográficos se hubieran podido detectar estas deformaciones. Hay que entender que de los 23 kilómetros que tiene la línea, pues una buena parte es elevada, y que pues cada kilómetro tiene 30 tramos o 30 puentes. Los puentes tienen 30 metros aproximadamente, entonces cada kilómetro tiene 30 puentes. Por el número de kilómetros,
la cantidad de cuadrillas de topografía necesarias era muy significativa, Sí. ¿no? Entonces, yo no sé si con estudios topográficos constantes se hubiera podido detectar. Me cuesta trabajo visualizarlo, honestamente. Lo que reportan, creo que lo que reportan los vecinos, que los puentes se estaban deformando, tiene que ver un poco más, no tanto con las traves, sino con los faldones totalmente ornamentales, ¿no? Que sí tenían algunas deformaciones, pero más asociadas a la unión de estos faldones con la estructura principal y que no tenían ninguna injerencia estructural. El sistema estructural son estas traves de acero trabajando en colaboración con la losa de concreto. Sí, sí, queda claro. Por último, ¿habrá sido apurada o forzada la inauguración de la línea 12 si nos atenemos a cosas que pasaron después, o había todo un comité que daba el visto bueno y, como diría el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, sería todo esto parte de una decisión colegiada? Ahí, en tu experiencia como ingeniero, ¿qué alcanzas a ver? Bueno, desde luego creo que los tiempos para llevar a cabo la línea 12 fueron muy ajustados. Se hizo el proyecto, o se hizo la construcción sin un proyecto ejecutivo. Eso evidentemente conllevó a que las estimaciones iniciales de las empresas que lo hicieron no estuvieran acertadas. Eso evidentemente conllevó a un sobrecosto. Y apretar siempre los procesos constructivos implica que hay que invertir o inyectarle más recursos para supervisión, para más cuadrillas, para mayores frentes de trabajo. Pero si los recursos estaban limitados, como sabíamos que estaban, y se apretaron los tiempos, pues evidentemente creo que hubo ahorros malentendidos, porque ¿Sí? ahora está costando muchísimo dinero, pero ahorros en partidas donde pues eran a lo mejor indispensables. No lo sé, no tengo el conocimiento, Claro. pero imaginándome que si quieres hacer esto más rápido, pues necesitas meter más gente que trabaje y más gente que supervise y más gente que haga los análisis. Pero bajo el mismo costo, pues eso es complicado. Entonces empiezas a escatimar en otras partidas que al final de cuentas eran las que te hubieran detectado a lo mejor esta deficiencia en la calidad constructiva de los pernos. Ingeniero Francisco García Álvarez, gracias, ingeniero, que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, ingeniero.